Doctora Norma, saludos cordiales también para mis compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el informe de tesis titulado Prevalencia y factores de riesgo del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023, con las autoras a cargo Castillo Cervera, Karen Sofía y Cirlo Quispe Andrea Milagros. Siguiente. En la introducción, los trastornos de la conducta alimentaria TCA se considera una enfermedad mental grave, afectando así a diversas personas en el mundo, donde trae consigo consecuencias en el ámbito familiar, personal y social. La Asociación Americana de Psiquiatría considera que los TCA son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos por atracón, restricciones y rumiación. Aquí los TCA se presentan mayormente en las edades de 12 a 25 años de sexo femenino y se ve más afectada en una porción de 10 a 1 respecto a los varones. También se encontró que la prevalencia de TCA en España es un 0,3 en varones y un 6,4 en mujeres entre las edades 12 a 21 años. A nivel nacional, la prevalencia de los TCA es de un 12,5 de sexo femenino, presentando así un 31,7, teniendo una gran diferencia a comparación del sexo masculino con un 10,8%. Se identificó que algunos de los motivos por los cuales realizaban estas acciones fueron para adelgazar más rápido y para lucir bien, siguiendo los perjuicios y las modas. A nivel regional, un estudio realizado en el Colegio José María Arguedas en Chiclayo, en quinto año de secundaria, la prevalencia de los TCA fue de un 22,4% de los adolescentes de sexo femenino y también se logró asociar ese trastorno con la calidad de vida que ellos llevaban. Es decir, que según las dimensiones analizadas, dentro de ello está la economía, la educación, salud, vida familiar y la vida óptima. Y el 40% de estos adolescentes llevan una vida mala. Siguiente. En las teorías relacionadas al tema hemos considerado el modelo de promoción de salud de Nola Pender. Ello nos menciona que busca ayudar en el tema de decisiones de las personas sobre su propia salud, siguiendo también la lógica de sus acciones que deben estar encaminadas a la detección y tratamiento temprano de las enfermedades, dentro de sus factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas no transmisibles y su prevención. Luego vienen los trastornos de la conducta alimentaria. Nos menciona sobre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa consiste en la poca ingesta de alimentos y es de dos tipos, tipo restrictivo y tipo purgativo. Sus complicaciones físicas es la osteopenia, la baja masa ósea, el establecimiento de la menstruación, piel seca y rugosa, caída de cabello, etcétera. Dentro de sus complicaciones psicológicas está la tristeza, la angustia, la inseguridad, la baja autoestima y el aislamiento social. En bulimia nerviosa es la intranquilidad continua por las comidas, donde se da episodios recurrentes de atracones. Esto se caracteriza por el consumo de comida de manera excesiva en periodos de tiempos cortos, es decir, 2 horas, y los comportamientos compensatorios que llegan acompañados de utilización de laxantes. El origen de los trastornos de la conducta alimentaria es por riesgo psicológico y el riesgo sociocultural. Dentro del riesgo psicológico es porque siguen, se dejan llevar por las redes sociales. Y el riesgo sociocultural es por la convivencia diaria de su familia y dentro de ello también están los problemas de divorcio y el maltrato. Siguiente. En la formulación del problema, ¿cuál es la prevalencia y factores de riesgo del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023? Justificación e importancia del estudio se justifica porque los TCA, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, son enfermedades que en la actualidad tienen un avance significativo en la juventud, donde han prevalecido en ambos sexos. Sin embargo, las mujeres son las más afectadas. Estos trastornos están posicionados en el tercer trastorno crónico más común, trayendo consigo problemas a nivel familiar, social. También nuestra investigación servirá como parte científica y reflexiva a partir de los resultados que obtengamos como parte del rol de enfermería en su actuar ante una problemática.
Es por ello que tiene una gran importancia realizar este estudio, ya que nos permitirá conocer la prevalencia y factores de riesgo de los TCA, para así mejorar los cuidados directos a partir del conocimiento asimismo dentro de las aulas universitarias, servirá para la asignatura como cuidado del adulto. Dentro de las hipótesis, en hipótesis uno, el nivel de prevalencia es sobre trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería es alto. Y la hipótesis cero, el nivel de prevalencia es sobre trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería no es alto. Hipótesis 2, los factores de riesgo que más predominan del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería son los socioculturales. Hipótesis cero, los factores de riesgo que más predominan del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería no son los socioculturales. Dentro de los objetivos, como objetivo general, está determinar la prevalencia y factores de riesgo del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023. Sus objetivos específicos es caracterizar a los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023, analizar la prevalencia del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional 2023 y analizar los factores de riesgo de trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional 2023. Siguiente. Material y métodos, este tipo de investigación, la investigación fue de enfoque, el tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo y tipo básico para la amplificación de conocimientos de las variables, prevalencia y los factores de riesgo del trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, que la investigación cuantitativa se basó principalmente en aspectos numéricos para investigar y analizar. El diseño de la investigación fue no experimental porque no hubo manipulación de las variables, solo se observó y se realizó el análisis que cuantificó aportes a la comunidad científica. Además, tuvo un corte transversal, ya que solo se dio la recolección de datos y variables en una ocasión y un tiempo determinado. Siguiente. En la población de estudio muestra, muestreo y criterios de selección. En la muestra, en esta investigación, la población estuvo conformada por 250 estudiantes del primer y segundo ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería. Este dato fue obtenido de la Dirección de de la Escuela de Enfermería de la Universidad Señor de Zipán. El muestreo se obtuvo una muestra de 151 estudiantes del primer y segundo ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Señor de Zipa. Continuando con la exposición, tenemos los criterios de selección. En los criterios de inclusión tenemos estudiantes de enfermería que tengan entre 17 y 19 años de edad, estudiantes que cursen el primer y segundo ciclo de la Universidad Señor de Zipán, estudiantes que acepten ser parte del estudio y han firmado el consentimiento informado, estudiantes de enfermería que asistan cotidianamente a sus clases. En criterios de exclusión tenemos a los estudiantes que pasen los 18 años de edad, estudiantes que no quieren ser parte del estudio, estudiantes que presenten faltas recurrentes a sus clases y estudiantes que no aceptan ser encuestados. Siguiente, por favor. Bueno, en las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tenemos nuestros dos instrumentos, ¿no? El instrumento EAD26, que es un test de actitud alimentaria, y el instrumento ECA, que es la evaluación del comportamiento alimentario. Bueno, en EAD26, como su mismo nombre lo dice, consta de 26 ítems con 3 subescalas. Estas son dieta, bulimia y control oral. Su punto de corte se tomó al valor de 20 puntos correspondiendo a su versión original y este es mediante una escala de Likert del 0 al 3. Según Alpha de Cambridge, su resultado fue de 0,83 a 0,90. En ECA, en la evaluación del comportamiento alimentario, conformado por 32 preguntas, donde describe los hábitos, ideas y conceptos de los comportamientos de los adolescentes. Se divide en sus tres dimensiones, el factor psicológico, demográfico y sociocultural, con una confiabilidad de 0,91.
Bueno, ambos instrumentos sirven para el análisis de la anorexia y de la bulimia. Siguiente. En procedimiento de análisis de datos, se contó con la resolución 003-2024 que apruebe el proyecto. Se solicitó al decano una carta donde se pidió a la Escuela de Enfermería de la Universidad Señor de Zipán el permiso para ingresar a recoger los datos de las aulas del primer y segundo ciclo. Luego se procedió a recoger los datos. Primero aplicamos el consentimiento informado y luego nuestras fichas de recolección de datos y los cuestionarios. Los datos recolectados por medio de este instrumento se sometieron al análisis del software SPSS. Siguiente. Ya. Acá tenemos los criterios éticos que consideramos tres: beneficencia, justicia y respeto por las personas. Donde el primero tuvo la finalidad de realizar adecuadamente esta investigación con calidad, compasión y solidaridad, empatía hacia la comunidad universitaria. En la justicia, el principio exigió que busquemos equidad en la distribución de los esfuerzos en la investigación, es decir, que los iguales deben recibir igualmente el trato que corresponde. En el respeto por las personas, brindó la protección y respeto de los derechos desde el inicio hasta su fin. Principalmente se resultó el derecho de participar voluntariamente, ¿no? De manera informada en la investigación. Siguiente. Luego tenemos los resultados. Bueno, en la primera tabla tenemos en lo que respecta a los factores de riesgo y trastorno de la conducta alimentaria y la prevalencia, se observa que los que tienen menor riesgo de un TCA es el 57,8%, además presenta ausencia del factor psicológico, el 91,4% hay ausencia en el factor demográfico del trastorno de la conducta alimentaria y el 86,2% presenta el factor sociocultural de los TCA. En otro grupo, los que tienen mayor riesgo es el 54,3%, ya que se aprecia que hay presencia, ¿no?, del factor psicológico en estos trastornos. El 85,7% no hay presencia del factor demográfico de los TCA y el 71,4% sí hay presencia del factor sociocultural en los TCA. Siguiente. En la tabla número 2, como titulada Caracterización de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023, en lo que respecta a la caracterización de los estudiantes, es que se tiene que un 84,1% son del género femenino y el 15,9% son del sexo masculino. En cuanto al ciclo, se ve que el que más destaca es el segundo ciclo, con el 53,6% a comparación del primero, con el 46,4%. El distrito que más predomina es Chiclayo, con un 31,8%, seguido de José Leonardo Ortiz, con 17,2%, y otros distritos. Además, se observa que el 66% proviene de una familia nuclear, el 24,7% de una familia monoparental y el 9,30% unipersonal. En la condición familiar se observa que el 38,6% se considera que es muy buena, el 45,5% se considera como buena y el 15,9% se puede considerar como regular. El último se observa que el 60,7% predomina en los que estudian y trabajan, con un 39,3%. Siguiente. Luego tenemos la tabla 3 que lleva como título la prevalencia del trastorno de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023. En cuanto a la prevalencia, los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería presentaron que el 23,2% tienen un mayor riesgo a padecer algún trastorno de conducta alimentaria. Además, se clasificó más, ¿no?, según la tabla del detalle de sexo y núcleo familiar,
por distrito también, como anteriormente mostrábamos en la tabla número 2. Siguiente. Como tabla 4, distribución del trastorno de la conducta alimentaria según los factores de riesgo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería 2023. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que anorexia y bulimia se puede observar que en la primera tabla, clasificación de la bulimia, en el factor psicológico, según el ítem, ¿usted sufre de vómitos con frecuencia? En caso afirmativo, ¿de qué frecuencia y por cuántas semanas? Según el riesgo de la presencia del trastorno, marcaron sí de 1 a 3 veces el 66,7% del sexo femenino y el 33,3% el sexo masculino. Los que marcaron sí de 3 a 6 veces, se ve que solamente es el 100% en el sexo femenino. En el factor demográfico, según el ítem, durante sus comidas marcaron es variable o comen sin fijarse un 77,8% el sexo femenino y el 22,2% el sexo masculino. En la alternativa, come más rápido o más lento, el sexo femenino marcó un 84,6% y el masculino un 15,4%. Por último, el factor sociocultural cultural, con el ítem respecto a sus hábitos de alimentación, marcaron como respuesta han cambiado según la época de su vida un 92,9% según el sexo femenino y un 7,1% según el sexo masculino. Luego vemos en la tabla de clasificación de la anorexia en el factor psicológico según el ítem respecto a su peso corporal. ¿Cuál es el riesgo, ¿no? que tienen de presencia de algún TCA? Es que a ellos les preocupa permanentemente. Bueno, el sexo femenino marcó un 75,6% y el masculino un 24,4%. En el factor demográfico, según el ítem, su forma actual de alimentación marcaron que es algo muy propio de ellos mismos, según el sexo femenino un 82,4% y el masculino un 17,6%. Finalmente, en el factor sociocultural, según el ítem, respecto a sus hábitos de alimentación, marcaron han cambiado según la época de su vida un 85,1% según el sexo femenino y un 14,9% según el sexo masculino. Y los que marcaron que hubo algunas dificultades durante su infancia y su adolescencia es que el 68,8% marcó según sexo femenino y el 31,3% según el sexo masculino. Siguiente. Bien, acá tenemos las conclusiones. En tanto la determinación y la prevalencia y factor de riesgo de los TCA se observó eh, que en la prevalencia menos de la mitad llegaron a presentar el riesgo de desarrollar algún trastorno y de acuerdo a los factores de riesgo. El factor sociocultural fue el que tuvo un porcentaje más elevado. Otra conclusión, de acuerdo a la caracterización de los estudiantes en ambos sexos, fueron estudiados, sin embargo, existió una gran diferencia en el sexo femenino de ambos ciclos. También se puede recalcar la importancia del núcleo familiar que puede influenciar en los estudiantes, el cual fue el núcleo, el tipo de familia nuclear, ¿no? Y la condición de estilo laboral, en el caso fue que la mayoría se dedicaban a estudiar. Siguiente. Ya. Con respecto a la prevalencia del presente estudio, se pudo evidenciar que el riesgo de los estudiantes a que padezcan algún TCA es alarmante. Además, se observó que la prevalencia tuvo
estuvo presente en ambos sexos. Sin embargo, se destacó el femenino. Respecto a los factores de riesgo, se pudo observar que el factor sociocultural tuvo el porcentaje más alto, ¿no? Para ambos TCA, como la anorexia y la bulimia, pues respecto a sus hábitos alimenticios cambiaron según la época de sus vidas. Siguiente. Como recomendaciones, para las investigaciones futuras se recomienda realizar una revisión exhaustiva de la prevalencia y factores de riesgo de los TCA en diferentes poblaciones y diversos contextos psicológicos, sociales y demográficos, ya que en esta investigación se ha visto que estos trastornos se desarrollan sin importar el sexo, edad o factor. También se recomienda realizar una caracterización más a profundidad, abarcando datos más generales de la población seleccionada, para que ayude a analizar y comprender los diversos estilos de vida que atraviesan los estudiantes. También se recomienda seguir investigando la prevalencia de los TCA en ambos sexos, pues ambos sexos pueden llegar a ser susceptibles a padecer estos trastornos alimenticios, ya que no casi siempre no se verá el destaco en el sexo femenino. A las futuras investigaciones se les recomienda analizar con mayor detenimiento los factores de riesgo, pues los tres factores, el psicológico, demográfico y sociocultural, influyen fuertemente en la vida de todas las personas, lo cual puede ir lentamente generando indicios de poder padecer algún TCA. Siguiente. Bien, aquí tenemos las referencias y eso es todo. Gracias.